Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, soy Jamie Marín desde Colombia. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Sabemos que desde muy joven, Yule empezó con un proceso porque dentro de su ser había una vocación de hacer siempre más. Fue muy soñadora. Yo creo que en la familia nos caracterizamos mucho por ese tema de soñar y querer lograr muchas cosas y que desde temprano tuvimos la oportunidad incluso de poder ir como en esa búsqueda. um, pero como que en la medida en que nos íbamos como encontrando con diferentes situaciones y en esa búsqueda empezaron a llegar a nuestra vida muchas situaciones como sensaciones en las que nos queríamos sentir de pronto muy grandes o un respaldo en el que sentíamos que voy bien, pero al final no era ese el camino. Y hoy, Yule, hicimos pues traer como un poco de su experiencia desde su profesión, desde lo que ella empezó también muy joven en sus proyectos, y que de esos proyectos tan joven fue importante porque adquirió una experiencia que le sirvió, que adquirió un reconocimiento en su carrera. Queríamos hoy pues como traer a colación ese tema de Yule, que empezó tan joven, cómo ese reconocimiento la llevó a lo que de pronto quiso lograr y soñó, pero de repente el ego la llevó también a otros puntos en los que no era ahí. ¿Cómo llegamos a ese punto, Gordy? Bueno, miren que hay una cosa muy linda que yo quiero hoy empezar este podcast con esto, y es que obviamente hay éxitos que definitivamente te alejan de Dios y que uno, siendo muy cristianito y muy asistente de la iglesia, no se da cuenta, es como tan deslumbrante que te vas. Y hoy es un día especial, no solamente está nevando, y yo creo que cuando neva yo siento que es como que el viernes tuve una experiencia muy fuerte de vida que luego les contaré, y yo recuerdo que camino al hospital estaba nevando, y entonces yo decía, Señor, qué regalo tan lindo, esto, que neve cuando yo estoy a punto de vivir esta experiencia. Y hoy está nevando y siento que es un día muy especial porque esto yo nunca lo he hablado como con la certeza con la que lo voy a hablar hoy y con el proceso vivido, que siento que no soy un producto terminado. Eh, y pues como Gis lo decía, gracias a Dios. Yo antes podría haberles dicho, ni siquiera hubiera empezado el mensaje con gracias a Dios, sino que hubiera dicho sí. Desde muy joven empecé el éxito, la vida me llevó a estándares, a plataformas, y yo siento que el camino me fue guiando desde muy joven. Jóvenes, yo tenía 19 años, recuerdo que estaba en la universidad, y gracias a Gora, que es la marca que Jamie hoy en día pues es la diseñadora de moda de esa marca. Gora me abrió el camino, la visión, la estructura para entender lo que las marcas necesitaban, y yo amé el mundo creativo. O sea, fue como que qué lindo el mundo creativo, pero yo sabía que yo no iba a ser una creadora, o sea, o una diseñadora, o no, yo sabía que yo estaba por otros caminos más comerciales, más de expansión del negocio como tal, y yo estudiaba administración de negocios internacionales, y recuerdo mucho que siempre me iba con la maletica para vender Gora en la universidad, y empezamos por ahí. Luego Dios nos permitió abrir un punto de venta en un lugar muy reconocido de Medellín, justo de diseñadores independientes, y digamos que ahí empezó todo. Porque yo era muy entrona de forma indirecta, incluso no sabía que tenía ese talento, pero yo siempre fui muy, muy de hagamos cosas diferentes, hagamos esto, y cuando llegamos a este sector no había tanto movimiento en algunas cosas, y yo dije, empecé a reunirme con varios empresarios, y Jamie en ese momento vivía en Bogotá, entonces ella venía cada tanto como a la tienda, pero yo era como la que administraba el punto de venta de ese lugar. Empecé como un proceso de crecimiento y de comprometerme sin pago en un proceso de todo el sector en el que estábamos. Y yo les decía, ¿qué tal si hacemos un evento de ciudad? Bueno, venían haciendo varias cosas ellos como comunidad, pero empezamos a involucrarnos otros empresarios y empezamos a hacer un poco más, tocamos puertas en la alcaldía, decíamos, mira, nosotros tenemos esta proyección, hablábamos con la Secretaría de Turismo de ese momento y decíamos, tenemos esta proyección, y yo me sentía súper
comprometida con la causa, no solamente porque quería que Gora creciera, sino porque adicional a eso, el sector es hermoso, incluso hoy en día es uno de los sectores más influyentes como de Medellín, hay mucho, mucho que hacer ahí, hay mucho valor en ese sector. Y recuerdo que ese compromiso me llevó a que estábamos un día eligiendo como la junta directiva, el director ejecutivo de ese sector, se colocaron varios nombres y de alguna forma siento yo que porque Dios me dio gracia y como que hubo valor, me eligieron como directora del sector y para mí eso fue pues una niña como de 20 años dirigiendo esa estructura de valor, yo era como que ok, vamos. Y al tiempo seguías con Gora. Al tiempo seguía con Gora, sí. Gora siempre fue como parte de mi vida y yo sé que soy hoy lo que soy porque Gora me abrió ese camino, como esa visión. Ah, hay que hacer algo más. Y dentro de esa conversación empezamos como a trabajar por el sector, ya obviamente tenía un salario, todo, fue algo muy lindo, pues como crecer y estar ahí. Pero yo era, Gordy, sí, te quiero interrumpir, es que se me vino a la mente algo muy importante, es que cuando yo veo los videos de nuestra prima Milady, tú siempre has sido, desde chiquita, has sido muy sociable, muy de proyectos, muy de incluso de ser líder y de administrar. O sea, lo demostraste estando desde muy pequeña. Es que incluso como que yo analizo a todas, por ejemplo, Jamie y Gisela fueron muy familiares, Gisela siempre fue muy de cuidar a los niños, eh, y me acuerdo que yo era muy sola, era muy sola. Es que tengo esa imagen en mi cabeza. todavía. Entonces, digamos que como que esta imagen de liderazgo siempre la has llevado, es algo muy innato tuyo desde pequeña, que precisamente te llevó seguramente al lugar donde había primavera. De acuerdo. Fue muy lindo porque yo empecé como a codearme, por así decirlo, con sectores de la ciudad donde teníamos que empezar a hablar como una corporación que le decía a grandes empresarios, hey, paranos bolas que aquí hay talento, hey, paranos bolas que aquí hay valor. Y entonces empecé a crear diálogos profesionales muy valiosos, creamos proyectos pues como espectaculares, nos ganamos unos premios que desarrollaron para darnos un presupuesto adicional, o sea, soñar, fue un lugar para soñar demasiado. Pero ¿qué pasó en paralelo? Hay una frase que Jade dice, que yo no sé si la leyó en algún lugar, que dice que el éxito sin ser procesado corrompe. Y a pesar de que yo sabía, porque yo muchas veces me he sentido como una persona que no cree tanto en sí misma, había tanto ego en mí que yo me sentía súper poderosa en ese cargo, a pesar de que era un cargo súper desgastante, literal yo era de las que me tocaba hacer ronda como por todo el sector en súper tacones, o sea, era un cargo desgastante, pero yo estaba súper orgullosa de lo que estábamos logrando. Cuando empezamos el proceso, ¿y por qué les digo esto? Porque cuando empezamos a codearnos con estos grandes sectores, a mí me eligieron, ya no me eligió como todo el conglomerado, sino que ya entró otra organización de la ciudad a decir, sí, ella definitivamente tiene el talento para estar ahí, hagámoslo. Y empezamos a hacer unos eventos que eran antes, digamos que los eventos siempre se daban ahí, siempre teníamos un evento recurrente, era anual, ya lleva muchos años, digamos que yo no llegué a formarlo, pero sí recuerdo que el comité que se creó empezó a ponerle otra visión, otra estructura, otro estándar, queríamos hacer eventos un poco más grandes. Y un día, como faltaban como unos 15 días para el evento, teníamos un presupuesto designado para ese evento y el recurso como tal no iba a alcanzar para que el evento se diera. Y hagan de cuenta que es como diciembre antes de regalos de Navidad. 24. Y literal es como el que la cajita menor de los empresarios del sector y como que uno dice, si cancelo el evento les voy a dañar el diciembre a los empresarios. Y lo correcto, lo sabio era cancelar el evento. Pero yo dije, como sea, vamos a hacer este evento, como sea. Y ahí empezaron las malas decisiones. ¿Por qué? Porque no solamente fue el como sea, sino que adicional a eso fue el, El que yo dirán lo voy a también, si hacer lo porque si lo cancelamos. cancelo, voy a Gordy, esa quedar mal. frase, acabas de decir una frase que es mucho de ti, que es algo que finalmente el proceso que has tenido te ha llevado a ser mucho más madura en ese sentido, el como sea. Como sea, O sea, literal, literal. Y el antes que dirán, en paralelo, el que dirán era como de- que, ¿cómo voy a quedar mal? Sí. Hello, yo, ¿cómo voy a quedar mal? O sea, no, era horrible.
Y ahí empezó todo. Cuando yo les digo empezó todo, es que hoy en día todavía sufro las consecuencias de esa decisión. Yo recuerdo tanto ese momento. Yo era yo soy administradora, ese es mi rol, o sea, mi papel es ser administradora, pero yo tengo un hemisferio súper creativo que no piensa las consecuencias, que no planea previo a, obviamente eso ha cambiado mucho en el camino, pero sigo siendo mucho más creativa que administrativa. Em, y en ese momento yo hablé con varias personas que también de alguna forma no teníamos las mejores estructuras como sabias, de sabiduría. Hablé con esas personas de ahí del sector y les dije, podemos cancelar o podemos buscar a alguien que nos preste tanto dinero. Recuerdo que era como 8 millones en esa época, que pues en esa época era un buen dinero. Creo que eran 8 o 10 millones. Y empezamos a buscar entre todos como quién nos lo prestaba. Y claro, hagan de cuenta que es como que hay un cordero degollado que firma el papel y dice, yo me comprometo a pagar esto como sea, ¿sí? Como que yo voy a sacar adelante este proyecto y vamos a hacer. Esos 8 millones se convirtieron en tanto dinero después, o sea, fue como que el primer paso para empezar a yo empezarme a meter en una cosa sin fin. O sea, fueron 8 millones a intereses altísimos, o sea, de usura altísima. Piensen en el interés más alto en este momento que se les venga a la cabeza. Eh, y yo hoy en día pienso, porque lo he hablado incluso con mi papá, después de como mencionarlo, y es como que en qué momento yo estaba tan ciega para tomar esa decisión de meterme en ese proceso así. Y después lo hablo con varios empresarios, porque después obviamente ya nos reunimos entre varios y como que bueno, miremos qué vamos a hacer. Pero finalmente yo era la que había dicho el sí, entonces era mi responsabilidad no solamente cumplir con esa deuda, sino que adicional a eso era la que debía empezar a ocasionar una atmósfera para que lográramos cumplir la meta. Fue tan desgastante que pasaron varios años, yo todavía seguía ahí y digamos que como era una corporación no éramos tan financieramente sólidos, porque era algo prácticamente social y lo trabajamos desde el corazón. Y cometimos muchos errores en esa línea, como que vamos a hacerlo como sea, vamos a sacarlo adelante como sea. Éramos muchos emprendedores como que no, sí, lo vamos a lograr, como metiéndonos un montón de cosas en la cabeza y teníamos muy poca estructura de planeación. Y ahí empezó todo. Creo que fue un camino que hoy lo hablo como con esta tranquilidad, pero si yo me pregunto dónde empezó esa compra, cuando yo hablo de comprar el éxito, es que yo sentí que yo quería tanto quedar bien, quería tanto que la gente me admirara, que la gente dijera, wow, Julie, por ti lo logramos, oh, Julie, es que si tú no hubieras movido eso, wow. Yo quería tanto eso que no me importaba el costo y siempre pagué más, siempre di más de mi tiempo para que eso pasara. Y obviamente eso tuvo una consecuencia que de alguna forma sí, estuve en periódicos, estuve en entrevistas, recuerdo mucho que hubo un momento que me hicieron una contraportada del periódico El Colombiano y yo me Gordy, sentí, me acuerdo pues, tanto. Ay, sí, me acuerdo que te entrevistaba porque yo me acuerdo que te acompañaba a eventos también como en logística. Claro, te hacían entrevistas, salías del periódico. sí, sí, y yo me Es creía, pues muy no. loco. Y la verdad, el ejercicio bonito quedó, o sea, digamos que el trabajo desgastante quedó. Y una vez, dentro de todo el proceso, una periodista en uno de los escritos dijo, esta mujer, hablaban de mí, entonces decía, esta mujer es como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, y ustedes no saben lo que eso fue para mi ego, fue como que, oh, Wow. por ahí es, por ahí Yo no es. sabía. Sí, impresionante. Yo tengo por ahí el recorte. Tan teso. Entonces fue el momento de verdad de yo sentirme tan poderosa y yo no, en ese momento yo no veía las consecuencias de lo que iba a venir después, porque eso se convirtió para mí en una bola de nieve financiera tan fuerte. Por eso yo hoy en día digo, yo lo que hice en toda esa temporada, que fueron más o menos 7 años de mi vida, fue comprar mi éxito, comprar esos aplausos, comprar ese cariño, comprar esa admiración, comprar todo eso que de alguna forma recibí en estructuras pues que eran pasajeras, porque finalmente yo recuerdo que nosotros hacíamos convenios era un evento de ciudad, entonces hacíamos convenios con cerveceras de la ciudad, hacíamos convenios con cigarreras de la ciudad, cosas así, y hubo un momento, yo recuerdo que Dios me inquietó, y como que, ¿tú qué haces promoviendo lo que es pecado?
Porque no, el evento es hermoso, en toda su conversación es una cosa espectacular, pero había que conseguir recursos y esos patrocinadores siempre venían como que, bueno, yo a tu evento que es bonito, que está muy bien presentado porque es de diseño, le voy a meter un poquito de licor, le voy a meter un poquito de, por ejemplo, baile, rumba. Sí, em, había música, sí, claro, claro, y la música era pues del mundo, ¿me entiendes? sí. Secular, música secular, Sí, pues que es parte tú trabajas ahí. Pero yo les digo, obvio, esta claro, partecita no quiero dejárselas de decir, porque de verdad uno, obviamente estamos en el mundo y yo no te estoy diciendo que no dejes de trabajar en lo que estás. Me imagino que ustedes trabajan, los que me están escuchando, tal vez trabajan en un lugar donde todo el día escuchan de pronto música secular porque tus compañeros la ponen, o donde trabajas con personas que son creen en cosas que tú no crees, y finalmente ese es el rol, ser luz ahí. Pero de alguna claro. forma yo promovía, ¿sí? Yo era la gestora de traer esas personas para apoyar esos eventos. Entonces, Dios me empezó a inquietar, como que, como a inquietar mi alma de, no, aquí no deberías estar, tú no deberías promover eso. Es muy lindo en el fondo, te da mucho éxito en el fondo, pero tú no deberías estar aquí. Y empecé como a sentir rechazo, como que yo ya no quiero estar acá. Me dolía, ustedes no saben lo que me dolió salir de ahí, yo quedé ¿Y traumada hubo por un algo mes. que te hiciera ese clic? Como que tengo que hacer este cambio, como que esto no, o algo, no sé si de pronto te pasó que hubiese pasado algo que tú, que Yo creo que, inmediatamente yo creo que ya llegó el momento que yo dije, primero eso, hay una cosa muy linda que, que creo que ha sido una gran ventaja en toda mi vida, es que yo nunca he dejado de ir a la iglesia y tú sabes que la palabra de Dios es tajante, entra como una espada, Como espada de dos filos, literal, penetra hasta partir el alma. y te va hablando y te va hablando hasta que o sea, empezó la semillita, luego otra luego esa semillita empieza a crecer en tu mente hasta que se anida y de un momento a otro tú tomas la decisión, ¿sí? Y creo que digamos que el momento en el que yo dije ya tengo que salir, que también incluso me costó mucho soltarme, porque yo era como que, bueno, yo me salgo, pero espera, yo les sigo ayudando con esto. Yo me salgo, pero no se les olvide este proyecto porque si no se va a Sí, caer. sí. Horrible, horrible. Fue un amor tóxico que fue muy lindo. Realmente yo no puedo decir que salí pues como que, ay, no, súper mal, pero sí fue muy lindo mientras duró, pero también muy tóxico para mi estructura y para mi vida y para la consecuencia que llegó después. Entonces, eso me llevó a encontrar el camino de comprarlo todo. Es como que yo decía, bueno, allá me funcionó, voy a seguir esa ruta de comprar todos mis éxitos, buscar otras formas y bueno, gracias a Dios después de eso empecé a trabajar en la alcaldía de Medellín, entonces como que empecé a tener otras Ay, estructuras y yo tenía mucha carga por ese sector, mucha carga. Fui empleada siempre, o sea, fue como corporación, empleada, pero siempre habían como proyectos adicionales. Y después, Cordy, me acuerdo, perdón que te interrumpa, me acuerdo muy bien cuando estabas en la alcaldía, que es que tú has sido muy de emprender, o sea, más de ser la líder. Pero me acuerdo mucho cuando estabas en la alcaldía que te saliste porque viste algo que no te cuadró. O sea, ya en ese tiempo yo creo que ya Dios está empezando como a rearguir más tu mente. ujú, Y ahí, cuando estabas en la alcaldía, viste algo que no te gustó, que te llevó a tomar la decisión de no va más. sí, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Hay una cosa que yo creo que a mí me marcó mucho en la vida y es que yo siento que yo he sido incorrecta, ¿sí? Como que uno dice, o soy de pequeñas cosas que uno dice, ay, pues como cosas piadosas. Eso es normal, obviamente eso lo puedo hacer. Y Dios, como que a medida que fue pasando en mi vida, me empezó a coger como, ojo, a ser muy radical con lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Y me quedé con una frase, hacer lo correcto, decir lo correcto, ser lo correcto y empezar a ser como muy coherente. Pero pues eso no, incluso hoy yo digo, todavía estoy en ese proceso, sí, creo que eso es como parte de entender el camino a la excelencia y a la santidad en Dios. Pero hubo algo que claro, cuando tú dices, no, pues eso todo el mundo lo hace porque trabajar en el sector público es un poco complejo cuando tú ya empiezas a meterte en roles que están muy cerca a tus jefes, entonces cuando tú tienes un rol como administrativo, muy profesional, de pronto no, o no te genera, no, Dios no te da la gracia para llegar a otros lugares, de pronto no te das cuenta de algunas cosas, pero cuando tú ya tienes conversaciones un poco más profundas y entiendes y ya lo vives de forma directa, es como que, oh my God,
listo, ok, estoy aquí trabajando bajo estas primicias, no, eso no está bien. Y era un trabajo súper estable, súper bien pago, pero yo digo, no, no, esto no está bien para nada, yo me tengo que ir, o sea, no me tengo que ir. Y ahí tomé la decisión de irme y es como que, ok, vamos a cuidar esas cosas que son lo correcto, ¿sí? Empecé el camino después de eso, de emprender, como de vamos a hacer algo por mis propios medios, porque hubo una cosa que yo siempre soñaba, incluso desde que trabajé en esta corporación pública, desde el principio de mi carrera profesional, siempre le decía al señor, qué rico encontrar. Siempre se me ponía la palabra agencia en mi cerebro y yo decía, qué rico encontrar una ruta para ayudar a toda esta gente, cómo les ayudamos, que no sea solamente a través de como que ellos estén aquí paraditos esperando que el cliente llegue. Ay, no, es que ellos tienen que salir, porque a veces me parecía que los emprendedores se quedan literal esperando a que el cliente llegue y no hacen nada más. Y yo decía, no, esta gente hay que como hacerle un push, ¿sí? Y entonces en esa época estaba muy fuerte todo ese tema de marketing digital y yo sentía que yo tenía mucho criterio comercial, eh, que había un talento, yo no había estudiado eso, pero gracias al ejercicio que tenía con Gora, gracias al ejercicio que hice en la alcaldía, gracias al ejercicio que hice con toda la corporación, empecé a tener mucha experiencia para tomar como decisiones ahí sólidas. Y recuerdo que empecé a trabajar muy duro hagamos algo yo por mis medios, pues hagamos algo por mi cuenta. Lo llamé en ese momento Marinkers, porque para mí mi apellido siempre ha sido como súper, sí, como algo de lo que me siento muy orgullosa, pero también ha sido un push de visión. Creo que una de las cosas que nos hemos aportado siempre como familia es tener visión, vamos por más, hagamos cosas más grandes. Y ahí pues empezó el camino de emprendamos, ¿sí? Como que hagamos algo diferente, emprendamos, creemos como algo propio, bueno. Y después vino Almago, que ha sido mi sustento, como mi fuente de ingreso durante todo este tiempo, como que todo ese proceso de crecimiento desde la conversación corporativa. Y bueno, creo que ahí empezamos a crear una conversación muy chévere, pero también empezó todo el tema de estás muy ocupada, estás llena de cosas, estás como cargada con ocupaciones de más, que ahí hubo también como una confrontación, porque yo era tan workaholic, que incluso en ese momento cuando yo pasé de Marinques a Sí, Almago, pasé de Marinques a Almago, yo me casé, ya empecé pues como mi proceso de matrimonio, y fue tan duro, niñas, miren, cuando yo me casé yo tenía muchas deudas a consecuencia de todo ese proceso con la primera decisión que tomé una mala decisión, luego empecé mi proceso con mala decisión, todo lo empecé, financieramente empecé a tomar muy malas decisiones, buscando esto que les digo, la aceptación en los proyectos en los que estaba y buscando comprar siempre mi éxito, siempre. Yo siempre quería estar súper bien, mostrarme como una mujer súper exitosa, siempre. O sea, fue como meterme en una cadena de sucesos, porque yo decía, no, esto en un día de estos lo puedo pagar. Y como me iba bien, entonces yo siempre como que me respaldaba por ese diálogo. Me iba bien, entonces me respaldaba por eso. sí, sí, es que, por ejemplo, me llega como un pensamiento a la cabeza y es que, claro, porque tu habilidad era algo muy innato y digamos que en ese proceso no hubo proceso con Dios. Ujú. Entonces, digamos que cuando uno llega al éxito tan rápido, porque desde joven has sido muy líder y digamos que tienes esa capacidad de mover, digamos que masas, porque me acuerdo también en eventos de la iglesia que hacías y que la gente, digamos que te apoyaba en estos eventos. Entonces, muy interesante que lo hablemos porque no solamente te pasa a ti, sino que pasa hoy en día en el mundo. Podemos estar viendo en Instagram un montón de influencers, se los juro, o sea, se los juro porque yo no sé por qué, pero a veces incluso le he escrito a influencers que yo admiro y ellos me responden y pueden contarme cosas personales y yo digo como que, wow, o sea, no es lo que yo pensaba, sino que esto es lo que está pasando porque no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad y la mentira de la oscuridad que anda obviamente en el ambiente, es algo normal, pero cuando venimos a la luz de la palabra, pues obviamente uno empieza a entender y a ser procesado en las manos de Dios. Yo pienso que es algo normal y muy interesante que lo estemos hablando. Mira, Gordy, que ahí con lo que dices, cuando yo les hablaba ahorita que Dios me inquietó, como que tú qué haces haciendo esto para el mundo, y yo gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de servir en la iglesia,
pero siempre tenía como el pensamiento, no, en la iglesia no se puede hacer algo tan grande porque de pronto no se puede, o en qué momento lo voy a hacer, o no, en la iglesia no. Pero fue tanta como la inquietud que Dios me dijo, es el momento de toda esta gestión que aprendiste a hacer acá, traerla a mi misión. Y un versículo, hay un libro que yo leí que decía, ¿cuál es tu causa? Y decía, mi causa es financiar el reino de Dios. Y yo me quedé con eso, como que yo dije, yo voy a buscar caminos y recursos para ayudar a que el reino de Dios, todo el mundo lo conozca, financiarlo de alguna forma, porque a pesar de cuando tú tienes como malos hábitos financieros, llega también el momento de voy a darle a la iglesia y no te importa incluso en qué te tienes que meter, sigues en este ritmo de comprometerte de Ujú. más, también buscando aceptación, vanagloria, porque yo quiero enfocarme mucho ahí, mucho vanagloria y aceptación. Eso fue lo que yo siempre busqué de forma indirecta, que hoy lo hablo con tanta tranquilidad, porque Dios obviamente me ha llevado a un proceso tan diferente. El caso es que yo, gracias a Dios, con toda esta visión, porque yo le decía a todos, niños, tenemos que dejar de tener esta mentalidad de que los cristianos solamente podemos estar en cargos regulares, por Dios. Tenemos que empezar a pensar que podemos ser grandes gerentes de grandes compañías, tenemos que pensar que podemos viajar por el mundo e ir a hacer luz allá como cristianos. Y entonces llegó una idea que fue hacer Cientes, que fue un evento que a mí me cambió la vida para siempre, que fue un poquitico inyectar eso que Dios me había dado en medio de todo ese proceso de llegaste allá, si compraste todo este éxito, pero bueno, quédate con lo bueno, y es que de alguna forma fuiste luz en medio de tantas cosas, porque todo el mundo me veía como la niña cristiana que iba con sus vestidos y sus falditas caminando por todo el barrio, entonces sí había como cosas bonitas de todo eso, también hubo cosas muy bonitas. Entonces, Gordy, perdóname, pero claro, esta- eh, obviamente pues uno va andando como en este camino de la salvación, todo es gorda, créeme que en su momento hemos tenido que ser procesados en algo. Entonces digamos que en ese tiempo, ok, andabas con el Señor, pero en su momento ibas a ser procesada en algo que a Dios no le agradaba y que necesitabas entender a través de las pruebas y de lo que experimentaste hasta ahora. exacto, y miren que Dios me llevó a ese evento, y ese evento fue un evento, recuerdo que era un evento pro templo de la Central de Medellín, y se llamó Sientes, y fue un evento tan lindo, tan Súper profundo, lindo. tan, Ujú. o sea, fue un evento que de verdad lo tuvo todo. Recuerdo que el formato era llevar a varias personas pentecostales que tenían éxito afuera, y que eran luz afuera, porque a veces uno dice, no, si yo no soy pastor, yo no soy nadie. Cuando finalmente en lo que eres y en lo que estás soñando, la profesión que Dios te dio, si eres luz afuera, estás haciendo muchísimo más. Y lo hablábamos en el podcast cuando hablábamos con Juliana. Ella tiene su profesión, vuela por el mundo, pero ahí ella es luz. Y cada una, ¿qué tanto eres luz ahí? Y ahí vinieron pues como muchas enseñanzas. Fue algo muy lindo. Yo creo que desde ahí Dios empezó a quebrarme un poquitico de entender que todo lo que hacía lo hacía para su gloria, y que todo lo que Dios me daba. Y yo entendí que el regalo más hermoso que Dios me dio en la vida fue darme gracia. O sea, si hay algo que Dios a mí me regaló, más que cualquier cosa, fue gracia, gracias. Yo sentía que siempre la gracia de Dios estaba conmigo. Luego obviamente me casé y como que venía con esa conversación de gracia tan linda. O sea, eso fue siempre un regalo muy lindo de parte de Dios. Y también llega el mensaje, cómo usas eso que Dios te da para glorificarlo a Él, no para glorificarte a ti, ¿sí? Entonces, todo el tiempo empezamos a trabajarle en cómo glorificamos a Dios a través de lo que Dios te da algo, y lo hablábamos, y lo hemos hablado, te prueban eso algo que te da, cómo lo usas para glorificarlo a Él. Dios empezó a inquietarme, no solamente desde la intención, sino de, ve, ¿será que en tu vida hay maldad? Y yo tuve una conversación muy bonita con Juliana, y ella me decía, ¿qué tal si lo que estás haciendo en el fondo de tu corazón es porque hay maldad ahí? Y tú no te das cuenta que realmente eres mala y tienes unas malas intenciones y no te estás dando cuenta de eso, porque claro, no, pues todo servidor, todo juicioso, todo lindo, todo bello, y a la hora del té tienes un montón de pequeñas cosas que te generan estas dinámicas que no te llenan, que no te dan, no te hacen, te quitan como la venda, no te quitan, te quita la venda, hasta que llega un consejo, una palabra de Dios, un camino, y te redarguye y dice, tienes que salir de ahí ya.
Y finalmente se convirtió en una cárcel durante muchos años. Era una cárcel, niñas, era una cárcel durante muchos años y el enemigo siempre me lo recordaba. Es que tú no sirves para nada, tú no puedes sacar adelante ningún proyecto porque tú no sabes administrar. Tú no sirves para nada porque siempre estás buscando. Entonces empezó a trabajar fuertemente en eso. Horrible, o sea, fue una lucha por años, hasta que llegó un momento que yo le dije, Señor, soy tu hija, hoy son nuevas tus misericordias, hoy son nuevas tus misericordias, lo que pasó ayer ya no importa, ya tú me perdonaste, ya voy a hablar desde la misericordia de él hoy. Y de verdad empecé a cuidar mucho la intención, incluso cuando alguien me dice, Julia, tú tan tesa, tú tan hermosa, tú mira lo que haces, yo soy como que, Señor, y por dentro oro, Señor, cuida mi corazón, cuida mi corazón, cuida mi corazón, no quiero llenarme, no, incluso me da piquiña, o sea, de verdad me da piquiña como que la gente me halague, porque yo siempre siento que hoy en día soy tan consciente de la gloria de Dios y que lo que tengo es por Dios, porque Dios me lo ha dado y me lo ha entregado, que cuando alguien que obviamente no está mal que tú edifiques a alguien, yo no estoy diciendo que no lo hagan, porque también sé que hay gente que dice que no lo hagan, pero es importante que la gente sepa que tú eres valioso. Pero para mí, como lo he tenido tan marcado en mi vida, el hecho de que ya la gente hoy me admire por algo, yo soy, no lo digas más, no quiero que me lo digas más, ajá, soy muy, como que trato de cambiar el tema porque no me gusta, es algo que siento que es parte de sanar y entender que ya ahí no hay nada, que ahí hay un recipiente que lo recibe, pero no se lo mete al corazón porque sabe que eso es gloria para Dios y que yo solamente Ujú. soy un... eh, Instrumento. Instrumento. Gordy, el hecho de que lo digas ya como lo dices, no es de la noche a la mañana, es que se requieren muchos años para uno llegar a este nivel. También lo digo por experiencia. Todos en algún momento necesitamos que alguien nos diga lo estás haciendo bien. Es importante, porque también como tú lo dices, en oración es importante decirle y preguntarle al Señor, Señor, hasta qué punto puedo aceptar lo que está diciendo las personas. Y el hecho de que tú ya llegues a este nivel es, Señor, gracias, porque es que lo que yo hago, mi habilidad, mi talento, es porque tú me lo has dado, porque es tuyo, Ujú. porque no me pertenece y simplemente lo dejo fluir como tú lo quieras usar, sin, sin decir que ese talento y esa habilidad, Gordy, que tienes tú, que es esa capacidad de servir, y puedo decirlo como hermana, siempre te has caracterizado por ser incondicional, es como la palabra que a ti te representa, esa incondicionalidad, a pesar de lo que sea. Dios te dio a ti una causa para levantar a otras personas increíblemente fuerte, que está muy ligada a tu corazón, esa causa por ayudar a estos emprendimientos, a las marcas, a tus hermanas, a florecer en medio de tantas cosas que podamos estar atravesando, pero como Dios en el camino empezó a hacer un proceso en ti, empezó a transformarte, y eso es de años, así como lo vemos reflejado en la Biblia con todos los líderes que Dios usó. José, ¿cuántos años tuvo que pasar por la cárcel para ser el ser humano que luego Dios transformó para su gloria? Y en la Biblia no nos hablan explícitamente cuáles fueron con sumo detalle las noches que lloraba y que le preguntaba al Señor por qué estaba viendo lo que estaba viviendo, pero era porque Dios lo iba a llevar a un tiempo muy, muy lindo para que Él fuera exaltado, para que Él fuera manifestado. Entonces, el hecho de que ya hoy lo hables de esta forma, y se los digo por experiencia, porque en medio de las conversaciones que tenemos como hermanas y lo hablábamos, cuidar la intención, lo que tú decías ahora, cuidar la intención, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Para mí. O sea, esto será porque quiero que la gente me diga, uy, qué bien lo hago, o quiero que esto que voy a hacer, Señor, tu nombre cada vez sea más exaltado. Señor, porque yo quiero que tú seas el protagonista de cada decisión que estoy tomando, porque las decisiones que tomé anteriormente me han llevado a una realidad que hoy estoy viviendo, pero a partir de ahora quiero comenzarme a conducir a mejores decisiones. Esas mejores decisiones que estás tomando en el presente han sido en esa constante comunicación con Dios. Es que esa transformación no se logra por una fuerza humana, no se logra porque, o sea, no se logra
de manera superficial. Dios empezó a escarbar en ti, a profundizar como lo ha hecho con todas, a profundizar y a sacar una espinita, otra espinita, pero no fue tan instantáneo, no, sino que fue paso a paso. Porque Dios se ha encargado, Gordy, en más allá de tu exhibición, preparar el fundamento para que ninguna tormenta, ningún huracán pudiera derrumbarte. Hoy el éxito que estás teniendo, ese estilo de vida que estás llevando, simplemente es la manifestación de esa vida íntima que has llevado con el Señor y que hoy, Gordy, lo compartas, porque sé que es un tema vulnerable para ti de muchos años y como hermanas lo conocemos y hemos tenido conversaciones donde hemos discutido muchas cosas sobre el tema, que ya hoy lo cuentes, es levantar tu bandera y decir, soy libre, Así soy es. libre, Señor. No puedo ver muchas cosas ahora, pero soy libre porque ya tú lo hiciste, porque te creo, porque Amén. hay mucho más allá contigo. Quiero conocerte más, quiero ir más allá y quiero ir por todo lo que tú tienes preparado para mí. Gordy, el hecho de que hoy nos compartas este testimonio, y lo digo como hermana, es grandioso, grandioso, mi Gordy, porque ha sido también un tema para toda la familia, una situación para toda la familia que nos ha unido también y nos ha hecho doblar rodillas para que Dios también te ayude, como tú lo has hecho con cada una de nosotras. Así Si es. alguien te escucha en este momento, Gordy, ¿cuál sería tu mejor consejo antes de tomar una decisión para lanzarse a hacer algo? Bueno, tengo la lágrima en el ojo. Hay una cosa muy linda. Cuando hablabas, Gordy, Dios me lo traía a la mente, porque yo creo que mi gran error fue empezar cualquier decisión sin Dios como el principal protagonista. Y eso es muy fácil que hoy en día la gente caiga ahí, sobre todo porque estamos en el momento de la influencia. Y finalmente, y yo creo que a mí me costó mucho dar el paso de hacer parte de este proyecto también incluso extraordinario, porque yo le decía, Señor, ok, ¿por qué lo voy a hacer? Ah, porque es que entonces tú me has dado un montón de experiencias lindas, entonces yo las tengo que compartir. A mí mucha gente me decía, Yule, tienes que hablar de eso. Y yo no tengo que hablar de eso, te lo cuento a ti porque me estás pidiendo este consejo, pero yo era como que no quiero eso, o sea, no quiero esto. Y bueno, finalmente Dios te pone, te transforma para que entiendas que lo que vas a hacer de verdad va a ser con la gloria de Dios, ahí, presente, como protagonista. Entonces, yo sí quiero decirles hoy que por favor, de verdad, yo todo el tiempo hablo con emprendedores, todo el tiempo hablo con marcas, todo el tiempo hablo con gerentes de empresas, que están pasando por X o Y situación, que están viviendo X o Y necesidad. Y yo creo que sí es vital, si de pronto tú conoces a Dios, si no lo conoces, si no lo conoces, que entendamos que Dios es el proveedor y que le provee incluso a las aves del campo sin necesidad de que ellas hagan nada más, solamente las creó y les dio su provisión. Pero ¿qué pasa? Todo el tiempo dudamos de su provisión y creemos que si no es por nuestras fuerzas, lo que estamos soñando no va a pasar. Hay que poner la fe en Ujú. acción, claro. Hay que poner esa fe en acción, pero primero decirle al Señor, y en el podcast anterior lo hablamos, Señor, ¿qué quieres? ¿Crees que esto es lo que debo hacer? Y hay un versículo que es mi versículo favorito y es mi ruta, y es Dios quien pone el sentir para hacer, por su buena voluntad. Y todo el tiempo yo le Ujú. digo, Señor, si estás poniendo ese sentir, o este sentir de quién viene, de dónde viene esta vaina. Porque si tú lo pones, entonces permíteme que yo tenga la capacidad de hacer y yo lo aplico en todo, en conversaciones que tenga que hacer y no quiero hacer o no estoy segura si debo tener, en cambios en el equipo que quiera hacer y no estoy segura si debo hacer, en algunas marcas que yo siento que no van con mi ADN y yo no estoy segura si las debo tomar en todo lo pongo a prueba. Así que yo, el consejo que les doy, porque yo les hablo a una mujer que ha emprendido mucho, que ha tenido mucho éxito en su vida, pero que hoy les puede decir, la vida es de cosas tan básicas, tan pequeñas como tener tu alimento en casa, tener a tu familia sana,
que tengas la posibilidad de ir a una iglesia constantemente de alimentarte de la palabra de Dios, que tengas amigos que te amen, que puedas expresarle a la gente que tú valoras, que los amas, que puedas hablarle a alguien de Dios. La vida es de cosas tan pequeñas que nada tienen que ver con dinero, con llenarse de cosas materiales. Y que lo que les decía ahorita, estamos en un mundo de influencia, todo el tiempo alguien, todo el mundo quiere ser protagonista, y yo incluso los insto a que sean una voz, porque Dios necesita más voceros que hablen verdad y no tanta basura de la que ya vive en el mundo. Que Dios les permita cuidar su corazón mientras ustedes puedan ser esa voz de Dios, para que realmente expresen su gloria, le hablen a la gente de lo que es Dios y cómo transforma las vidas. Entonces, primero, de verdad, acérquense a Dios a través de la oración. Si no saben orar, simplemente empiezan a hablar con Él como un amigo. Señor, tengo este proyecto, quiero hacer esto, tengo miedo, el miedo porque muchas veces tú estás ahí paralizado, tú me estás escuchando y tú estás ahí paralizado y no das un paso porque tú dices, no, yo quién soy, yo no puedo, y el enemigo te mete eso en la cabeza. Y tal vez Dios hace rato te ha mostrado un montón de puertas, pero no has dado el paso porque te quedaste paralizado. Entonces, que Dios te dé la capacidad para ser sensible a su voz, y su voz está en su palabra. Lean la palabra de Dios, de verdad que uno todo el tiempo la abre y no es como que la abre y en donde me caiga el dedo, no. La abre y en una rutina constante de lectura, una sola palabra. La semana pasada hablaba con Andrés, mi esposo, sobre una palabra, sobre la visión de la Biblia donde los llevan a huesos secos, y él le pregunta, el Señor le pregunta, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y la respuesta fue, Señor, tú sabes. Y ese Señor, tú sabes, es entender que Dios todo lo sabe, que su soberanía es más poderosa que tú, que Él tiene claro cuál es el siguiente paso, y que como Él tiene claro el siguiente Total. paso, te va a guiar. Señor, Es tú que si sabes. conoce, si conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabecita, dice que conoce cada uno, imagínate, él conoce cada detalle, o sea, por eso la importancia de la oración, ¿no? Como en cada detalle, ¿no? Y yo ahí y yo como que yo digo, Señor, tú sabes. Entonces en cada decisión, porque uno obviamente sigue cometiendo errores, es, Señor, tú sabes, cuida mi intención. De verdad que es mi mayor oración, Señor, cuida mi intención. Yo creo que uno llega a traumatizarse un poquitico, o traumatizarse, y uno le dice al Señor, y a paralizarse. Yo siento que he tenido épocas de parálisis donde digo, es que si actúo, lo voy a hacer mal. Si hago esto, me voy a cometer. Y hubo un momento que yo me cansé, me harté de ser una mujer tan errónea, porque eso había traído consecuencias tan erróneas que yo le decía, Señor, estoy cansada, harta de ser una mujer errónea, y me hablaba constantemente así, soy esto, soy aquello, me daba muchísimo palo, y Gis me dijo, Yule, tienes que perdonarte. Y para mí eso fue como que, oh my God, si Dios ya me perdonó, ¿qué hago yo, una simple mortal, dándome palo en esas cosas que ya son parte? Entonces, cuando yo les digo el versículo de sus misericordias son nuevas cada mañana, ya no importa qué pasó ayer, si tú ya hablaste con el Señor y le pediste perdón, ya, nuevas cada Total. mañana son sus misericordias. Piensen en lo que acabaste de hacer hace un minuto. Actuaste bien, actuaste mal, lo hiciste lo correcto, no lo hiciste, lo actuaste en excelencia o no. Y lo que tú decías, Gordy, en el podcast anterior, y es, porque tú te cuestionas todo el tiempo, si yo quiero servirle a Dios y quiero hacer las cosas bien, ¿cómo lo hago? Y llegó un versículo que es muy común y es, hacedlo todo como para el Señor y no para los Para hombres, los porque hombres. de Él viene toda la recompensa. Y cuando tú Total. piensas en hacerlo para el Señor, porque obviamente uno cuando sirve a Dios y lo ama, uno es muy apasionado y uno solamente cree que servirle a Dios es en la iglesia y venir, yo barro la iglesia, o venir yo canto en la alabanza, sí, como que esas cosas. Mm, pero no, Dios te dice, hacerlo todo. O sea, no es que tú te desligues de mí en, en tu vida, no todo. Cómo te bañas, cómo te levantas, cómo le haces la comida a tu familia, cómo vas en el trabajo y te pasas las luces en rojo, cómo eres juicioso con cada cosa, o sea, todo, literal es todo.
ese versículo a mí cómo me te encanta. pasas la fila, ¿sí me entiendes? Esas son cosas que Todo. supuestamente eres muy avispado, ¿no? Realmente es malicia, malicia. O cuando Exacto. Está manejas, cuando mal. estás manejando, por ejemplo, cuando cedes el paso, no cedes el paso, te pasas en rojo, todo Sí. eso. Todo eso, que son pequeñas cosas, las pequeñas zorras. Les puedo decir que les hablo una mujer llena, que estuvo muy llena de pequeñas zorras que le untaron la masa. Pero hoy lo hablo con mucho agradecimiento y yo sabía que en algún momento Dios iba a usar mi historia para glorificarse. Todavía estoy en un proceso muy poderoso con él, todavía, pero como les decía Jay ahorita, yo hoy estoy viviendo milagros todos los días de mi vida. Hoy en día estoy en un país que soñé estar en algún momento, a través de un proceso que nunca me imaginé, porque supimos en su momento entender y cuidar la intención. Cuidar la intención. Y obviamente Gordy, y hoy somos... espérate un segundito ahí con lo que estás diciendo, que es otro podcast, porque es que yo me acuerdo, tú soñabas, es que yo me acuerdo, pues hace muchos años, "Ah, qué rico Estados Unidos, pues como que qué rico, pero nunca te imaginaste que se te fuera a abrir la puerta de la forma en cómo se abrió, que eso es otro podcast, o sea, es como para la antesala de lo que viene, porque es que Ay, sí, realmente total. ese dieron un paso, eso fue un salto de fe, y luego hablamos del de Gis, que fue otro salto de fe, y es algo muy Total. bonito el proceso en el que estás viviendo, sigue siendo hermoso porque es que nosotros no estamos terminados, seguimos en proceso de aprendizaje, y qué bonito, Gordy, que ya para terminar este podcast, tú nos puedas contar hoy, Yule, es, es una mujer transformada, sigue en este proceso de transformación. Hoy desde el lugar donde estás, ya para finalizar, las Real- últimas palabras para las personas que nos escuchan, esa palabra de fe. Realmente yo quiero simplemente dejarlos con el poder de dejarse guiar por Dios como tu socio principal. Dios no puede ser de tu junta directiva. Si tú tienes una junta directiva donde Total. tienes personas alrededor, que tu socio principal sea el Señor. Si tú eres empresario, eres empresaria, que cuides mucho cada cosita que tú haces alrededor de lo que entregas. Lo hablaba mucho con Juliana, excelencia, Dios es excelente. Y si lo haces en excelencia, porque lo haces para el Señor, entonces Dios va a recompensar eso. Hay momentos en los que tú tienes clientes y uno dice, este cliente le voy a dedicar más tiempo que a este y los dos tienen la misma estructura y uno dice, ¿cómo? Por Dios, excelencia, porque es para el Señor. El cliente no lo sabe, pero Dios sí lo sabe y Dios te está observando en esas pequeñas cosas. Y entonces es Total. cómo lo haces en excelencia. Y ahí obviamente es donde te das palo todos los días. Y nos falta mucho, nos falta mucho. Quiero que no se vayan traumados, Total. nos falta mucho. Nos falta mucho a todos, Total. no se vayan traumados de este podcast, simplemente es entender que nosotros somos, como lo leía o lo escuchaba de alguien que decía, nosotros somos los pinceles que el artista usa para dar sus pinceladas y hacer una obra maestra perfecta. Hacemos parte de una obra, pero el artista es el Señor. Nosotros solamente somos pinceles. Y cuando entendemos eso y entendemos que somos simplemente vasos útiles en sus manos, y dejamos que su gloria se manifieste en nuestra vida, Él se encarga de hacerlo todo, hacer el proceso lindo, lo que Juliana decía, nos abre puertas, como cuando uno dice, ¿cómo se abrió esta puerta? Y hoy en día yo vivo una puerta abierta por el Señor, así, como quien dice, esta era tu puerta, y la abrió Sí. como de lado a lado. Entonces, por favor, de verdad, si ustedes hoy están viviendo una situación financiera complicada, dejen de meterle responsabilidad al diablo o al enemigo, háganse responsables de sus decisiones, por favor, y aprendan mucho sobre la mayordomía. Dios nos da la capacidad, incluso desde que creció, llegó Adán al mundo, Dios le dijo, cuida, o sea, administra el Edén, o sea, administralo. Eso fue lo que Dios nos mandó a hacer con sus bendiciones. ¿Cómo administra la bendición de tu hogar? ¿Cómo administra la bendición de tus hijos? ¿Cómo administra la bendición de tu empresa? ¿Cómo administra la bendición que Dios te da a través de un servicio? ¿Cómo eres mayordomo, ese mayordomo fiel que realmente Dios puede poner esta bendición en tus manos, este talento en tus manos? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a multiplicar para glorificarlo? ¿Lo vas a esconder? ¿Qué vas a hacer con él? Entonces cuiden eso y quédense cerca a la voz de Dios. Abran la Biblia, de verdad. Hoy en día somos muy dados a poder tener aplicaciones y leer la Biblia así como de abuelo de pájaro, a escuchar cosas como abuelo de pájaro, predicaciones abuelo de pájaro.
abran la Biblia y no pierdan el hábito de leer, de tocar esas páginas, de leer, de rayar las hojas cuando Dios te hable, porque hay tanta palabra, hay tanta, mejor dicho, hay el camino que necesitas encontrar hoy para tomar esa decisión que te falta está en la Biblia. Dios sabe a Gordy, dónde te quiere llevar. sí, complementándole a lo que la Juliana dice, como que de abrir la Biblia, leyendo la Biblia es que uno se da cuenta que Jesús, que muchos de los sus profetas primero consultaban con Dios, Señor, que quién debería ir primero, por ejemplo. Me acuerdo muy bien una historia que leí, le preguntaban, ¿quién debería ir primero? Y Dios le respondía, esta persona debe ir primero. O cuando Jesús, por ejemplo, escogió a sus discípulos, oró toda una noche para poder decir, escoger a quiénes iban a ser sus discípulos. Así que bueno, complementando a lo que dice la oración, más la lectura de la palabra. Así es, mis amores. Bueno, Bueno, chicas, ¿quién va a cerrar este podcast? tú, Gordi, termina, tú termina. No, hágale, Gordi. No, nada, seguramente si nos ponemos a hablar y contar, mejor dicho, tenemos mil y una historias en las que Dios se manifestó de formas muy bonitas en nuestras vidas. Tenemos mucha tela para cortar dentro de esta herramienta que es el podcast. Eh, Gracias a Dios porque nos habla a través, incluso que por mucho que conozcamos la historia de Yule, siempre Dios va a cada que se cuente, hay algo en lo que nos va a trabajar. Entonces, esperamos verlos, escucharlos o que nos escuchen en una próxima edición. Y nada, chicas, nos despedimos hasta la próxima entonces. Un abracito a todos. Chao, Gracias, chao. 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 Bye.